¿Quieres aprender sobre servidores NAS, almacenamiento y protección de datos? Precisamente el 1 de diciembre estuve en Barcelona impartiendo una charla sobre todo esto, sobre la protección de datos, sobre los servidores, sobre los NAS, qué servicios podemos correr, qué marcas tenemos, qué diferencias hay entre unas y otras, cómo elegir el mejor servidor para una empresa, porque la charla estaba bastante enfocada al tema empresarial, pero evidentemente, aunque no seas una empresa, te puedes quedar porque vas a aprender mucho. Hablé de hosting, hablé también de archivos permanentes, hablé de un montón de cosas. La conferencia está grabada y es lo que vas a ver ahora. Quiero dar las gracias a Coloudea precisamente por organizar este evento, por organizar esta charla, por invitarme a participar en ella y nada, ya sin más os dejo ya con la conferencia. Abajo en las notas vas a tener los enlaces más importantes y venga, nos vemos luego. Vamos a hablar de servidores, de NAS, de redes, un poquito lo que hablo yo en Naseros. Y bueno, me imagino que todos vosotros, o casi todos, me conocéis. Yo soy José Antonio, pero bueno, todo el mundo me conoce como MacJosan, porque en su día, pues en las redes empecé como MacJosan y con MacJosan me he quedado. Y bueno, ya sabéis, creador de contenido, de redes, de NAS, cosas así. Y yo estoy al frente de Naseros. Naseros es un canal de YouTube, es un grupo enorme, el grupo más grande de Telegram del mundo, de servidores y de redes. Lo mismo el canal de YouTube, es el único certificado por YouTube, porque ya vamos por 151.000 seguidores, más de medio millón de reproducciones, que eso hablando de servidores y de NAS es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, el segundo canal del mundo, que es inglés, debe rondar pues a lo mejor los 50.000, 60.000 seguidores y nosotros vamos ya por 160.000 y en español, que siempre, ya sabéis que en tecnología todo que sea en inglés siempre tiene una mayor ventaja. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de datos y como bien ha dicho antes Alejandro, en el tema de los datos es muy importante preservarlos porque si una empresa pierde los datos, la empresa tiene que cerrar. Básicamente, todas las empresas cierran. Además, los datos, si los pierdes, son irrecuperables. Es decir, una empresa tiene un accidente, pierde un activo, un almacén, una nave, una furgoneta, una maquinaria, es cuestión de dinero. Se vuelve a comprar y ya está. Será un quebranto económico para la empresa, pero los datos, si los pierdes, los has perdido. Ahí no hay manera de recuperarlos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, bien por temas de ransomware, de CryptoLockers, que ahora está tan de moda, por errores accidentales, como ha comentado al principio Alejandro, que él en un error se cargó los datos de la empresa, que es bastante más habitual de lo que parece, que en un error humano pierdas datos, o tampoco es relativamente infrecuente que un trabajador, por decirlo de alguna manera, enfadado con la empresa por un despido, por lo que sea, que elimine datos. Por lo cual, siempre hay que proteger los datos. ¿Cómo vamos a proteger los datos? Hay tres maneras de hacerlo. Antiguamente era todo en local, antes no existía la nube, era todo en local, servidores, un rack, como fuera, y te lo hacías tú mismo, tus copias en local, con Promise. Después salió la nube, hubo de la nube, todo el mundo tenía que ir a la nube, todo tenía que estar en la nube, y ahora parece ser que está volviendo todo a su sitio. Hay una cordura que es algo mixto, algo híbrido, es decir, parte en local y luego replicar o tener parte en la nube. Yo creo que es el mejor sistema porque tiene lo mejor de los dos mundos. Luego os voy a explicar un sistema mixto híbrido que seguro que muchos de vosotros no habéis caído, que a muchos de vosotros os van a poner los ojos así, yo lo vais a ver. Porque es una cosa que en general no se tiene muy en cuenta y vais a ver que es muy importante. Entonces, vale. En primer lugar, vamos a ir a la parte de, hemos decidido que vamos a poner un backup, vamos a poner algo en nuestra empresa, un servidor, un NAS, algo, y vamos a ver cómo lo vamos a montar, qué hardware vamos a utilizar. Tenemos dos maneras de hacerlo. Uno que es a través de un servidor clásico, es decir, yo compro un servidor, de la marca que sea, y un servidor no deja de ser como un ordenador vacío. ¿Y aquí qué hago? Le pongo un hipervisor y en ese hipervisor le pongo el sistema operativo que quiera. Le pongo un Linux con la distro que sea, un Windows Server, lo que queramos, ¿vale? Y yo me lo administro. Lo administro y lo tengo que configurar, pero esto es relativamente arduo. Y para gente que no es sysadmin y gente que no tiene ciertos conocimientos, empezar de cero y administrar todo un sistema que viene vacío es relativamente complejo. La segunda opción, un NAS. ¿Yo a qué llamo NAS? ¿Por qué diferencio servidor de NAS? Realmente es lo mismo. De hecho, habría que llamarle servidores NAS. ¿Por qué lo diferencio? Por esto.
Porque un NAS es algo que ya viene con un sistema operativo dentro, que es muy fácil de configurar y muy fácil de administrar. Tú lo sacas de la caja, lo conectas y le metes un usuario y una contraseña y ya lo tienes funcionando. Y luego, cuando tú quieres hacer algo, cuando tú quieres una aplicación, quieres algo que haga el NAS, todos NAS tienen su parte, su App Store, su repositorio de aplicaciones, que es tan sencillo como un clic, te bajas la aplicación, la instalas y ya está. De tal manera que vosotros, bien como sysadmin o bien como empresas que dan soporte a empresas, es muchísimo más cómodo utilizar un NAS por la rapidez y por la configuración que utilizar un servidor. Yo por eso me gustan tanto los NAS, porque si tú tienes un conocimiento muy, muy alto, vale que te puedes hacer todo tú con un servidor, pero a la larga un NAS hace lo mismo que un servidor, pero a golpe de clic, ¿vale? Por eso diferencio yo mucho NAS de servidor. Es lo mismo, pero yo cuando me refiero a NAS me refiero a esto, algo que ya viene con un sistema operativo dentro. Y luego, en los NAS, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos NAS para un usuario que necesita muy pocos recursos, es decir, tenemos NAS para alguien que es un freelance o una pequeñita empresa con pocos trabajadores, un despacho de abogados, cosas así. Tenemos NAS de pocas bahías, poca potencia, que hacen su trabajo, y después ya tenemos NAS para grandes empresas, para ya muchos trabajadores y que hacen muchas cosas. Y ya tenemos cosas como esta. ¿Qué ventaja tienen también los NAS? Que los NAS han evolucionado tanto que ahora en un NAS tipo torre, por decirlo de alguna manera, tenemos una potencia brutal. Para que os hagáis una idea, en el evento de QNAP de hace un par de semanas, presentaron y trajeron, y los pudimos ver, equipos NAS, una caja como esa, una caja torre, que directamente lleva almacenamiento U.2, que es ultra rápido, es como tener todo NVMe, con procesador Intel Xeon, con muchos núcleos, que además con puertos de 25G, o sea, lo que antes era un rack entero con servidores muy potentes, ahora es una caja que, como suelo decir yo, la pones encima de una mesa y ya lo tienes, o sea, ahí tienes una potencia de cálculo y de almacenamiento brutal, y luego, por supuesto, también lo podemos tener en formato rack, eso está claro. Vosotros, a la hora de utilizar este tipo de hardware, lo tenéis muy claro. Tengo en este caso, un NAS de la marca que sea. En este caso, yo me voy a centrar más en QNAP y Synology, porque son las dos grandes marcas de NAS que hay. Yo se lo coloco a la empresa que le doy el servicio, o si yo soy el sysadmin, que como empresa tengo que administrarlo, lo compro y lo pongo, y ya está. Pero hay una opción, que es lo que os he comentado antes, de la nube híbrida, de la nube mixta, que es esta de aquí. Es en un centro de datos alquilar US y meter allí mi servidor. ¿Por qué? Porque como llevamos toda mañana hablando, hay que tener siempre una copia fuera, o lo ideal es tener una copia fuera, una copia de seguridad en la nube. ¿Qué problema tengo yo con la nube? ¿Qué nube? La de Amazon, la de Azure, si es una empresita pequeña, un Dropbox, un OneDrive, se ha hablado de Wasabi, se ha hablado de diferentes nubes. Pero hay veces que yo quiero tener el control absoluto, porque son datos muy sensibles, porque los quiero controlar yo, no quiero que pasen por ninguna nube, ¿vale? Y además yo trabajo con QNAP, administro, tal como muchos de vosotros, que tenéis empresas que deis servicio a otras empresas y administráis QNAP, Synology, la marca que sea, os conocéis el sistema operativo de memoria, sabéis dónde están todas las opciones, sabéis cómo replicar un QNAP en otro QNAP, un Synology en otro Synology, pero ¿qué ocurre? Que cuando vas a replicar una nube, a lo mejor a según qué tipo de clientes, las nubes no les gustan. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Llamas a Alejandro, Alejandro, quiero un NAS, me lo mandas a este centro de datos. Y ahí es donde lo colocas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hacéis una instalación para una empresa que a lo mejor es una empresa multisede. Tiene una sede central y en esa sede central tiene como el servidor central que da servicio a otras empresas, a otras filiales que se conectan y replican ese servidor central, y en ese servidor central tienen el backup principal y la parte, el core de los servicios. Pero claro, tenemos que estar muy seguros que no se nos va a cortar la conexión, que tienen bien las fuentes de alimentación con los UPS,
que no va a haber una pala excavadora que se va a llevar en una zanja el cable de fibra y va a dejar 3 o 4 días a esa empresa sin servicio, porque, claro, esa empresa, si dejan sin servicio la parte central del core central de la empresa, el resto de las oficinas que replican o que van a parar ahí pierden la conectividad. Eso es muy importante. Entonces, en un centro de datos, evidentemente un centro de datos que tenga unas condiciones mínimas, yo siempre recomiendo que sea un tier 4, tienen redundancia eléctrica, tienen redundancia de tránsitos, porque tienen tránsitos con muchas empresas, tienen garantizado un ancho de banda brutal, por lo cual a lo mejor a mí me interesa decir: Alejandro, mándame un equipo a esta dirección. Luego, una vez que ya está colocado, porque esto se paga por US, una vez que ya tengo colocado en el centro de datos el NAS, luego ya se administra con lo que se llama manos remotas, es decir, si yo tengo que cambiar un disco y esta empresa está en Madrid y yo estoy en Gerona o estoy en Sevilla, no voy a ir de propio a cambiar un disco o a poner una nueva conexión con un cable Ethernet. Tú llamas al centro de datos, oye, cámbiame este disco que te lo envío, como sea. Eso cada centro de datos que se dedican a esto tienen una manera de trabajar distinta. Y otra opción es, yo ahora tengo que hacer un backup en la nube, pero yo tengo muchos datos. Y la primera copia, claro, cuesta mucho. Si tú tienes 1 tera, 2 teras, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si tienes un montón de teras? Entonces, ¿qué haces? Alejandro, mándame tal equipo. Te manda el equipo, le metes los discos, los replicas en red local con tu servidor con tu NAS, lo replicas, tienes ya la primera copia hecha y luego ya lo envías. Ellos ya lo meten y ya tienes todos los datos ahí. O sea, es una opción que tenéis, que yo creo que es interesante, porque es una opción que muchos de vosotros no sabíais que se puede hacer, incluso a lo mejor podríais vosotros dar servicio propio a empresas que lleváis, porque podéis centralizar todo en este tipo de solución. Incluso puede ser una solución de que ya en función del tipo de necesidades sea un NAS muy tontito que solo sea almacenamiento de discos para hacer backup, o si ya necesitáis que ya tenga cierta potencia, porque vais a instalar allí servicios que van a correr y que tienen que correr ya ciertas aplicaciones, como puede ocurrir, como se hace en Azure y en Amazon, que ya no solo es backup, sino que corren servicios, también lo podéis implementar. Entonces, es una opción que evidentemente pongo encima de la mesa porque sé que muchos de vosotros no habéis caído que esto se puede hacer. Después, qué hardware elegir y qué software elegir. Esto es importantísimo. Por eso, el tener una empresa, o en este caso Curudea, alguien que antes de efectuar una compra podéis asesoraros, es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces elegimos, yo recibo muchos correos de empresas que han hecho una mala elección de hardware y de software. Es decir, han comprado una máquina que se les queda corta enseguida, o han comprado un super maquinón que lo están infrautilizando, o han comprado, en el caso de, por ejemplo, una y Synology, porque son las dos grandes marcas de NAS, han elegido una marca, pero para sus necesidades es mejor la otra, porque como bien ha dicho antes Alejandro, ninguna de las dos marcas es la mejor, cada una va para un perfil de usuario y un tipo de necesidades. Entonces, elegir muy bien qué vamos a hacer. Vamos a hacer solo réplica de datos, qué tipo de réplica de datos vamos a utilizar, cómo vamos a hacer los backups, vamos a utilizar servicios extra. Todo eso lo tenemos que valorar muy bien antes de efectuar la compra, tanto en hardware como en software. En hardware, evidentemente, tenemos muchos modelos en QNAP y en Synology, y en software, QNAP tiene QTS Hero, que se ha hablado antes aquí, incluso se ha hecho alguna configuración. Para mí, para empresa es en QNAP lo ideal. Yo, desde luego, para empresa no haría otra cosa que no fuera QTS Hero. ¿Por qué? Porque tiene ZFS y ZFS tiene todo lo que os han explicado antes. Tiene un sistema de archivos que es ultra robusto, tiene algo que es muy importante, que no sufre de degradación silenciosa. En un RAID clásico tú no te das cuenta, pero con el tiempo se puede, no digo que ocurra, se puede corromper el RAID y tú no te das cuenta. Tú tienes ahí un montón de datos en un RAID y ese RAID se degrada y a lo que te has dado cuenta no tienes datos. Eso en ZFS no ocurre, por el tipo que ahora no voy a explicar, la manera que tiene de grabar los datos, la manera que tiene de trabajar, cómo hace la comprobación de las paridades. ZFS es muy robusto. Y después lo mismo ocurre en Synology. Synology tenemos extendida 4 igual que QNAP, pero luego tiene su propio sistema que es BTRFS.
A mí me gusta algo menos que ZFS, pero bueno, yo lo mismo. También recomiendo que a nivel empresarial, a nivel ya cuando estamos hablando de datos importantes, utilizar BTRFS. Pero tenemos que decidirnos qué tipo de usuario tenemos, qué tipo de instalación para decidirnos por QNAP o por Synology y tener en cuenta si vamos a utilizar un QTS Giro, o sea, ZFS, o un Synology con un BTRFS. Eso es importante, porque una vez que está hecha la compra ya no tenemos marcha atrás. Después, la típica pregunta, ¿QNAP o Synology? ¿Qué es mejor? Os voy a explicar muy rápido mi visión de QNAP y de Synology, para qué tipo de usuario o cómo enfocaría yo cada una de las dos marcas. QNAP. QNAP, todos lo sabéis, entras a la web de QNAP y te vuelves loco. Tiene una cantidad de hardware tremendo, pero puede ser un problema, pero es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque QNAP ha optado por el sistema on-premise clásico, es decir, tener un sistema muy potente en local. Es decir, tienen routers y tienen switches. Routers muy potentes y switches muy potentes. No llegan los routers, evidentemente, a un nivel de un Cisco, porque no están en ese segmento, pero sí que, para que os hagáis una idea, los nuevos routers que han sacado tienen 3 puertos de 10G y luego puertos de 2,5. Ya son con VLANs, con segmentación de red, con cosas ya bastante interesantes. Switches, lo mismo, tiene switches hasta de 25G. Tiene switches, tanto switches gestionados como no gestionados, de 10G, de 25, evidentemente de 1G. Y además han incorporado en los switches, tienen un tipo de switch que es como un híbrido de NAS y de switch, que tiene los dos sistemas operativos, tiene como el sistema de switch y el sistema de NAS, que tienen cosas bastante importantes, como es ADRA. ADRA, de cara a la seguridad, es un NDR, que un NDR es un sistema de detección de amenazas a través de una inteligencia artificial. Cuando nosotros tenemos un antivirus en un sistema, funciona a través de un sistema de firmas. Si hay un virus que está en la firma, que detecta la firma, lo bloquea. Si es un virus nuevo, no lo puede detectar. Pero si no es un virus, que es alguien que está haciendo cosas raras dentro de la red, que está haciendo, hay un tráfico inusual, hay cosas raras, ADRA lo detecta. Y ADRA lo que hace es, lo corta, bueno, se puede configurar evidentemente, te da un aviso, lo corta, se puede hacer muchas cosas. También tiene un firewall bastante importante, tiene un firewall muy configurable, muy granular, ya no solo el switch, sino también lo llevan los routers. Aquí está Eugenie ahora dirá, los firewall van siempre fuera del equipo, y es verdad, pero mejor tener un buen firewall dentro del NAS para protegerlo todo que no tener nada. Y luego, algo muy importante, tiene una SD-WAN. ¿Cómo funciona QNAP? Si nosotros tenemos varias sedes, tenemos una empresa multisede, ¿cómo hacemos el enlace de las sedes? Lo podemos hacer a través de una SD-WAN, que ellos ya la tienen incorporada, que es QU1. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Se enlazan entre sí los routers, porque tiene routers, además para hacer redes mesh, y tiene, incluso se puede instalar dentro del NAS, de tal manera que tú estás en una sede, estás en una oficina y es totalmente transparente, de tal manera que tú, con conectarte a ese router, que evidentemente tienes que estar conectado al router, si no, no tendrías acceso a internet, automáticamente están todas sedes enlazadas y automáticamente, sin hacer nada más, solo con enlazarlos a través de la SD-WAN, automáticamente tienes acceso a todos los recursos de la empresa, ¿vale? Eso es importantísimo. Eso puede venir muy, muy bien. Luego, evidentemente, tiene lo que es ya la parte de servidores de NAS. Y tiene NAS desde NAS pequeñitos, como he mencionado antes, para una empresita pequeña, para un despacho de abogados, para una gestoría. Tiene NAS incluso de 3 bahías, que los de 3 bahías van muy bien porque son pequeñitos y pueden hacer un RAID. Tienen un RAID puedes hacer un RAID 5 para proteger los datos. Y luego ya tienen, como podéis ver, este de aquí, que es un monstruo, que es un equipo ultra, ultra potente, que ya tiene todo almacenamiento flash, pero ya no es almacenamiento flash SSD, es almacenamiento flash U2, importantísimo. Esto tiene una potencia brutal. O sea, esto es, hace un par de años yo ni me podía imaginar que se podía llegar a este nivel dentro de lo que es un NAS. Evidentemente, los servidores ultra potentes, ultra profesionales, muy enterprise, esto ya existía, pero estamos hablando ya de NAS, estamos hablando ya de marcas como Cuna. Y luego tenemos Synology. Y
Synology tiene un enfoque totalmente diferente a QNAP. Como os he comentado, QNAP, router, switch y servidores. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Tú te enlazas tus sedes, tú te haces tus backups y lo tienes todo en local y enlazas tú con tus propios recursos tus sedes y tus equipos. Synology está tirando a lo que se llama C2. C2 es centralizar todos los servicios en la nube. ¿En qué nube? En la propia nube de Synology. ¿Para qué? Para tener todo bajo el mismo paraguas. Yo soy una empresa que estoy a gusto con Synology, o tal como vosotros tenéis a usuarios o lleváis empresas que están a gusto con la marca, y hay que hacer backup de esos NAS, y además hay que implementar medidas de seguridad. Tenemos que hacer bastantes cosas, como por ejemplo enlazar sedes, cosas así. ¿Cómo lo hacemos? ¿Enlazando a través de una sede WAN como hace QNAP? No, lo hacemos a través de C2. C2 es el ordenador central que va a centralizar todos los equipos de Synology y está montado con equipos de la propia Synology. ¿Qué ventaja tiene eso? Que los protocolos son estándar. Evidentemente, cuando tú haces una copia a través de un protocolo de S3, S3 es S3, es un protocolo, eso está claro. Pero quieras que no, a veces hay problemas. Hay según qué nubes, según qué enlaces. Entonces, tú como estás sincronizando un equipo de Synology que se está replicando o se está conectando a otro equipo de Synology, por más que sea un equipo muy potente, que es su propia nube, pero como que se van a entender mejor, van como a montar su propio ecosistema. Evidentemente Synology también tiene routers, tiene este que es el 6600AX, no llega al nivel de los de QNAP. ¿Por qué? Porque no le hace falta, porque este router es para salir a internet, para poder enlazar los NAS, para poder enlazarlos con C2, con la nube. Evidentemente tiene equipos como no puede ser de otra manera, desde equipos de gama baja para empresas que necesitan pocos recursos a bueno, equipos ultrapotentes. Bueno, y ahí tenéis uno que es el que ha traído Alejandro, un equipo de Synology ultra potente y bueno, con alta disponibilidad y todo lo que os han explicado hoy a lo largo de la mañana. Entonces son las dos maneras que yo veo la manera de entender el sistema de los backup y el sistema de cómo trabajar con las dos marcas. Una es utilizar C2 de tal manera que nos va a dar mucha compatibilidad con todos los equipos y va a ser un sistema que siempre va a estar ahí porque es propio de Synology. Además, este año van a potenciar mucho C2, los servicios de C2 los van a mejorar, el software de Synology es un poquito más estable que el de QNAP porque hace menos cosas, al hacer menos cosas es más estable y sin embargo el de QNAP puede hacer muchísimas cosas. ¿Cuál es mejor? Ninguno de los dos. Ya va en función de las necesidades de cada empresa o de lo que queréis hacer. Yo siempre digo lo mismo, vosotros tendréis que ser los que habléis con vuestros clientes y en función de los requerimientos que tengan, ya pues os tiráis a por una marca o a por otra, eso está claro. Y bueno, aquí está. C2 tiene un montón de servicios para hacernos la cosa, para hacernos la vida más fácil a los sysadmin, porque directamente es utilizar los servicios de C2 y directamente implementarlo y sabes que va a funcionar a la primera. Servicios. ¿Qué servicios hace un NAS o por qué colocarle un NAS a una empresa? Yo conozco muchas empresas de IT que para llevar el servicio de una empresa, lo primero que hacen es ponerles un NAS. Y si no les ponen un NAS, no les llevan el servicio técnico. ¿Por qué? Porque en el NAS van a centralizar todo. Van a centralizar todo de tal manera que yo te coloco un NAS en función de los requerimientos de la empresa, será más grande o más pequeño de una marca o de otra, pero yo sé que ahí todos los ordenadores de la empresa voy a hacer un backup. Yo sé que además, ese backup yo lo voy a poder replicar a una nube, a la nube que sea. Además, yo sé que vas a tener un VPN, porque estos NAS todos tienen su VPN. Yo sé que si tú vas a necesitar cualquier cosa, va a haber seguro una aplicación, y si no a través de una máquina virtual, y si no a través de un contenedor, te voy a poder dar un servicio. Es decir, yo como empresa de IT que te llevo a ti, empresa cliente, para mí es muy cómodo tener todo centralizado en un NAS. Y aparte es algo que es fácil de administrar, que si yo por lo que sea no lo puedo administrar, tú vas a ser capaz, con 4 ideas que te dé, de administrártelo, porque es muy sencillo. Porque no vamos al caso que os he mencionado antes de tener un servidor con un hipervisor,
con un Windows Server o con lo que queramos meterle allí, ¿vale? Entonces, ¿qué servicios? El principal y más básico que tiene un NAS es los backups, el almacenamiento y ser servidor de archivos, es decir, manejar datos, manejar muchos datos. Y aquí es donde tenemos las instantáneas, que es algo importantísimo. Evidentemente, yo ya no concibo hacer un backup sin instantáneas, porque está claro que si tienes un borrado accidental, si tienes un CryptoLocker, si tienes cualquier problema, el poder ir hacia atrás y poder tirar a una copia que tengas de hace una semana, de hace un mes o de hace 2 meses, en función de cómo programemos la instantánea es fundamental. En Synology tiene que ser BTRFS, y en QNAP las instantáneas doy por hecho que va a ser un ZFS, doy por hecho que va a ser un QTS Giro. Las instantáneas ahí, bueno, son muy rápidas. Algo que ya se ha mencionado antes, luego además tenemos todo el tema de la compresión y de la de duplicación, que en según qué entornos pueden ahorrar muchísimo espacio. ¿Por qué? Porque imaginad una empresa que tiene muchas máquinas virtuales. Una máquina virtual, imaginad que tiene muchos Windows virtualizados. Evidentemente un Windows, lo que es el sistema operativo como tal, es para todos puestos el mismo. Luego el uno tendrá aplicaciones de ofimáticas, el otro tendrá otro tipo de aplicaciones, pero lo que es el core de la máquina virtual, para todas es el mismo. Se copia una vez. Evidentemente esto se hace por bloques. Esto funciona a nivel de bloques y todos bloques que ya están repetidos no hace falta volver a copiarlos y ahorra muchísimo espacio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después el famoso Worm, que ya os han hablado hoy por la mañana de Worm, que Worm es las copias inmutables. Las copias inmutables yo también diría que a día de hoy es casi para una empresa imprescindible. ¿Por qué? Porque nadie está a salvo de tener un ransomware, por muy bien que tengas todo montado. Imaginad, han caído Telefónica, han caído muchas empresas y desde luego no tienen gente mala. Yo conozco a varios de ellos y desde luego tienen a gente muy buena, pero hoy en día te la pueden colar por cualquier sitio. Si tú tienes el histórico de facturas y tienes muchas cosas que sabes que no vas a tocar, porque tú tienes que guardar la contabilidad, tú tienes que guardar la lista de clientes, tienes que guardar un montón de cosas que, ¿para qué vas a entrar y vas a modificar una factura de hace 4 años? Por ley estás obligado a guardarla. Una empresa de ingeniería tiene que guardar los proyectos de los trabajos que ha hecho, pero un proyecto que entregaste hace 3 años, ¿vas a entrar a editar un proyecto? No, tú quieres guardarlo. Entonces, aquí Word es importantísimo. Tú sabes que no te van a tocar ese proyecto, que tú lo metes ahí, la contabilidad, un proyecto, lo que sea, y sabes que es inmutable, sabes que nadie te lo va a tocar. Entonces, para mí Word es algo importantísimo que tenéis que empezar a aplicar ya a las empresas. Si no lo estáis aplicando, lo tenéis que empezar a aplicar ya. En según qué tipo de sectores, hace tiempo que se está utilizando, porque es vital. Ayer estaba hablando con una persona que está en tema judicial y claro, lo que me decía él, dice, es que a mí un juez, si me dice que le tengo que enviar tal cosa, una grabación de una cárcel o le tengo que enviar un documento de una citación de lo que sea, no le puedo decir que se ha perdido. Entonces, esto es importantísimo. QNAP ya lo trae en el nuevo sistema operativo, en QTS Hero, y como os he comentado también antes, Synology lo va a implementar. Actualmente Synology no lo tiene, este año que viene, en el 23, lo va a implementar, lo que ya no os puedo decir, porque no lo aclararon cuando estuve en el evento de Synology, cuándo va a ser. No sé si va a ser a principios, a mitad. Evidentemente no tuve la impresión de que va a ser hacia final de año. Yo creo que va a ser de la primera mitad del año, pero no os puedo decir la fecha, pero se va a implementar. Y luego algo que también es muy importante para según qué tipo de empresas y según qué tipo de servicios es el autotiering. El autotiering es utilizar o dividir el almacenamiento en lo que se llaman zonas frías y calientes y templadas, de tal manera que nosotros volvemos a lo mismo. Si yo tengo archivos que no utilizo nunca, que es un histórico, eso no tiene por qué estar en discos muy rápidos, porque accederé de ciento a viento y me da igual la velocidad de lectura y de escritura. Solo quiero tener ahí discos de mucha capacidad, aunque sean menos rápidos. Pero si, por ejemplo, estáis trabajando con una empresa que se dedica a edición de vídeo, o según qué tipo de empresas con bases de datos que necesitan velocidades de acceso muy rápidas, ahí me interesa tener un SSD, ahí me interesa tener almacenamiento muy rápido. Entonces, ¿cómo funciona el auto-tiering? Funciona de esta manera. Funciona
que nosotros vamos almacenando datos y el propio sistema, en función de que sea frío o caliente, es decir, de alta disponibilidad o de baja disponibilidad, luego lo ordena. Y tú tienes como los datos mezclados en el pool y luego acaba ordenándose todo. Detecta los archivos que estás utilizando mucho, imaginad una productora de vídeo que está trabajando sobre un vídeo, entonces eso va a los SSDs, pero los que ya no son de almacenamiento de acceso diario, esos ya los mete a los discos duros de largo plazo. Y dentro de esos discos de largo plazo, según qué tipo de ficheros, vuelvo a insistir, Word, porque son archivos inmutables, son de largo plazo. Y ahora algo importantísimo que, vamos, he estado por traerme una camiseta. Un RAID no es un backup. Eso muchísima gente se confunde. No, no, yo tengo un RAID, yo ya tengo todo a salvo. No, no, el RAID te garantiza que si te falla un disco, no vas a perder los datos de ese volumen. Te falla un disco, lo sustituyes y no pierdes los datos. Ahora, si te entra un ransomware, si haces un borrado accidental, si te ocurre, si se te rompe el NAS, según qué tipo de accidente tengas, el RAID no te va a garantizar nada. Te va a garantizar el fallo de disco, nada más. Entonces, un RAID no es un backup, tenerlo muy claro siempre. Por eso hay que tener un buen sistema de copias de seguridad. Y otra cosa muy importante, una copia de seguridad que no está programada no es una copia de seguridad. Yo también me he encontrado muchas empresas, no, no, que yo los viernes antes de irme del trabajo le meto un pendrive, que no, no, eso no vale. Porque un viernes vas con prisa, te ha llamado la mujer, te tienes que ir, porque no sé qué, porque tal. Entonces, todo que no está programado no se hace. Eso es importantísimo. Y otra cosa, los backups se comprueban. No sería la primera empresa que hace un backup diario durante años, tienen un fallo crítico, van a tirar del backup y se han dado cuenta que el backup hacía 3 años que se hacía mal. No tienen backup. Pero si estaba programado, sí, sí, pero ¿alguna vez has restaurado un backup? ¿Has verificado ese backup? ¿Has mirado que de verdad ese backup sea bueno? Los backups hay que verificarlos. Siempre se hace un backup y hay que, dependiendo de la criticidad de la empresa y de los datos, se verifican a diario, se verifican una vez a la semana, pero hay que verificar que el backup es realmente operativo, ¿vale? Eso es importantísimo. Y luego, ¿qué más puede hacer un NAS? ¿O por qué poner un NAS en una empresa? Muy sencillo, porque un NAS puede hacer todo. Es que yo casi creo que no hay nada que no pueda hacer. Porque con los contenedores, con las máquinas virtuales y con la cantidad de aplicaciones que tenga, sería muy raro que una empresa os dijera que necesitan hacer algo y que no se pueda hacer. Sería rarísimo. Entonces, ¿qué tenemos? Las empresas que tenían NAS, cuando surgió todo el tema del COVID y del teletrabajo, tenían un paso muy grande dado. ¿Por qué? Ya tenían un sistema centralizado de archivos. La gente podía conectarse con VPNs al NAS desde su casa y tener todo centralizado en un único punto. Por lo cual, VPNs, teletrabajo, acceso seguro, evidentemente las VPNs importantísimas como medida de seguridad, no ir dejando puertos abiertos. ¿Qué puerto se abre? Uno, ¿cuál? El de la VPN. Se accede por VPN. Si es vital abrir más puertos, porque hay que abrir más puertos para dar servicios, se abre. Pero los mínimos imprescindibles, eso tenerlo siempre claro. Y los puertos por defecto, huid de los puertos por defecto. Siempre puertos altos y que no sean por defecto. ¿Por qué? Porque los ataques, generalmente, quitado que es un ataque dirigido, los ataques son siempre ataques que van a los puertos ya conocidos. Entonces son bots que van recorriendo Internet y saben ya los puertos por defecto. Por lo cual, si tú lo cambias de puerto, evidentemente, si van a por ti, te van a enganchar, pero todos los ataques automatizados te los vas a quitar. Eso es muy importante. Y además puertos altos. ¿Por qué? Porque muchas veces el escaneo es como por orden. Entonces, no es lo mismo tener un puerto por defecto en el puerto 2200 que en el 42525. Eso está claro. ¿Qué más puede hacer? Lo que os he comentado antes, virtualización y contenedores. Con la virtualización y con los contenedores podemos hacer de todo. Evidentemente, la virtualización no es para todos equipos. La virtualización es ya para equipos de cierta potencia, de cierta entidad, porque ya necesitamos ciertos recursos. Los contenedores no, los contenedores ya consumen menos recursos y
en cualquier equipo se puede correr un contenedor o varios contenedores con servicios. También dependerá de la cantidad de servicios que le hagamos correr, eso está claro. Lo que os he comentado antes, un sistema centralizado para las empresas. Cuando tenemos una empresa multisede, el tener todo en un sitio centralizado, tener todos recursos, bien sea para archivos, como servidor de archivos, como receptor de backup o como proveedor de servicios a través de los diferentes servicios que se pueden instalar en un NAS, es importantísimo. Recordad lo que os he dicho de utilizarlos dentro de un centro de datos. Si es muy crítico y necesitéis que estén siempre corriendo, plantearos el meter un NAS, sobre todo porque ya los conocéis, es que yo ya me conozco al dedillo cómo funciona QNAP o cómo funciona Synology, y lo tenéis en un sitio de alta disponibilidad y ahí ya configuréis lo que tenéis que configurar. Evidentemente, nube privada y sincronización con la pública. Como también se ha dicho, y a lo largo de la mañana, todos los NAS pueden replicar. Tú tienes en local, un promise, te haces tus backups, te haces tu gestión de todos tus datos y luego siempre hay que replicar fuera. La famosa regla 3-2-1, que ya sabéis, son 3 copias de seguridad en 2 sistemas diferentes y uno siempre fuera de la empresa, porque un incendio, un robo, una inundación, cualquier cosa que ocurriera, como se ha mencionado también, el problema que tuvieron los de OVH, el tener siempre los datos fuera es importante. Y todos los NAS tienen sincronización con todas las nubes, bien con aplicación directa, que tú tienes la aplicacioncita de WhatsApp y la aplicación de que sea, o bien a través de un S3, a través de un RSync, a través del sistema que queráis, siempre se pueden sincronizar hacia afuera o sincronizar a otro NAS. Yo también conozco muchísimas empresas que son empresitas pequeñas que tienen un NAS y a lo mejor el dueño de la empresa tiene otro NAS pequeñito en su casa y se replica de la empresa a su casa, pero siempre una copia deslocalizada. Caché de la nube, esto también es importante. Todos los NAS también podemos montar dentro del explorador de archivos del NAS, como lo queréis llamar, podemos montar carpetas ajenas al NAS, es decir, a través del protocolo que sea, a través de Samba, a través de NFS, a través de como queramos, podemos montar carpetas de otros NAS o de la nube. ¿Y esto para qué vale? Vale para, en el caso de que tengamos, por ejemplo, contratado una nube que nos cobran el tráfico, nosotros podemos cachearlo de tal manera que podemos tener una copia dentro de nuestro NAS y cuando queramos acceder tenemos todo centralizado. Yo tengo todas las carpetas compartidas de mi NAS, pero luego también tengo que a un enlace directo con picar puedo ver todo lo que tengo en Amazon o en Dropbox o donde sea. Y veo el listado y cuando yo quiero algo lo pico y entonces lo descarga. Sería exactamente igual que las típicas aplicaciones de Dropbox o de cualquier nube pública que tenemos en un ordenador, que los podemos ver y cuando lo picas se descarga. Eso mismo, pero dentro de un NAS. Por lo cual yo accedo al NAS y tengo accesible todos los recursos del NAS, pero además los de todas las nubes que tenga. Eso también es importantísimo, el tener cacheada la nube. Y luego ya, ¿qué más se puede hacer? Como os he dicho, lo que queramos. Como lo que queramos. Podemos tener nuestro propio servidor web dentro del NAS, podemos tener el directorio activo, podemos tener un CMR, Big Data. Hoy en día tenemos NAS muy potentes de tal manera que podemos hacer la captación de datos de la empresa y eso analizarlo para el tema de Big Data, que cada día tiene más importancia. Pero ese Big Data lo podemos hacer dentro del NAS. De hecho, por ejemplo, QNAP tiene unas tarjetas que se llaman Coral, que es dotar de una inteligencia extra, aparte de la potencia que tenga el procesador, son tarjetas específicas para procesamiento de Big Data y de inteligencia artificial. Entonces, todo eso lo podemos hacer dentro de nuestro propio NAS. ¿Por qué? Porque hay empresas que son muy celosas de sus datos. Entonces, no se fían de sacar ningún dato fuera de la empresa. Y aparte, todo este cálculo de Big Data y todo este cálculo de inteligencia artificial, por supuesto que lo tenemos en Amazon y lo tenemos en muchos sitios, pero es muy caro. Entonces, yo lo tengo dentro de mi empresa y tengo mis datos dentro de mi empresa y el cálculo me lo hago dentro de mi empresa. Evidentemente va a ser de datos, servidores de HCP, bueno, ya sabéis porque todos de aquí sois profesionales del sector y todos sabéis todo lo que se puede hacer con un NAS. Entonces, pues bueno, es algo que es muy importante, que yo creo que hoy en día todas las empresas deberían tener un NAS precisamente por eso, porque es fácil de administrar y porque tarde o temprano una empresa va a tener un problema de seguridad, eso está claro.
Y bueno, esto ha sido todo. No quiero alargarme más y espero que os haya ayudado. Nuevamente quiero darle las gracias a Curudea por invitarme al evento, en especial a Alejandro Serrano. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete, abajo en las notas del vídeo tienes todos los enlaces que te hacen falta y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.